Buenas tardes, bienvenidos. Carlos Riedel presenta su programa de las tardes. Hoy es lunes 31 de mayo del año 2021. Un tema de carácter económico el día de hoy, sobre el cual ha editorializado Diario Matutino, el informativo de la vida nacional esta mañana. En rojo o en amarillo las variables macroeconómicas del país. Nuestros invitados del día de hoy, la licenciada Lilian Rivera. Ella es subsecretaria de Finanzas, viceministra de Inversión y Crédito Público. El señor presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato, y por supuesto, el señor expresidente del Banco Central, el doctor Hugo Noé Pino. Con ellos estaremos hoy hablando sobre ese tema para el cual tenemos una introducción importante. Antes saludo a mi compañero de cabina en HRN esta tarde, el licenciado Giuseppe Santana. Muy buenas tardes, Giuseppe. Muy buenas tardes, licenciado Arteaga. Buenas tardes al auditorio de HRN, La Voz de Honduras, y a todas las personas que día a día nos están escuchando, nos están viendo a través de las distintas plataformas de Emisoras Unidas, Corporación Televicentro. Y bueno, darle las gracias a todos ustedes por estar pendiente de su programa Carlos Riedel Presenta, y recordarles también el estado de salud de nuestro director, Carlos Riedel. Pues él está en el Seguro Social y hasta el momento, licenciado Arteaga, se encuentra estable. Usted puede ser partícipe de este programa enviando un mensaje de texto o enviar un comentario a la transmisión de Facebook Live de HRN. También ya nuestro periodista Henry Díaz ha puesto el número de teléfono en pantalla, el 9484-7958, 9484-7958, para que usted sea parte de su programa, en el cual pues abordaremos la deuda pública que tiene el país y que ha venido aumentando con los problemas que hemos tenido tanto de la pandemia como de estos huracanes, don Eri. Muy bien, un poquito de más atención a don Carlos, si le pedimos al personal del cuarto piso Sala COVID del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Introducción a nuestro tema de hoy. Con el pretexto de atender la pandemia, el gobierno se ha endeudado a límites de riesgo para las finanzas del país. Aunque los altos funcionarios insistan en que Honduras mantiene bajo control la contratación de empréstitos, las cifras oficiales subrayan que la gestión de recursos nacionales y externos para darle respuesta a la urgencia sanitaria ha elevado el endeudamiento del país desde el 45% al 55% del Producto Interno Bruto. Le damos, sin embargo, mayor crédito a los datos proporcionados por entes de la sociedad civil especializados en el tema de las finanzas, en cuanto a que la deuda pública ya llegó al 65% del Producto Interno Bruto. En pandemia, nuestros compromisos de pago por los recursos tomados en préstamos se han abultado en al menos 3.500 millones de dólares, más de 80.000 millones de lempiras. La deuda pública ha sido una cadena a la que hemos permanecido atados siempre. En la última década este renglón se incrementó en 340% al pasar de 4.800 millones de dólares a más de 16.000 millones de dólares a la fecha, si hablamos desde el 2010 en adelante. En los últimos 2 periodos gubernamentales, nuestro país se amarró con empréstitos cada vez más caros. En el 2014 la deuda era de 8.000 millones de dólares. En el 2016 y 2017 ascendió a 11.000 millones. Para los años 2018 y 2019 pasamos a los 12.000 millones y el año anterior atravesamos los 13.000 millones. Aunque organismos como el FOSDE estiman que la deuda sobrepasa los 16.000 millones de dólares. ¿De qué ha servido endeudarnos tanto si todos los recursos comprometidos
han ido dirigidos especialmente a la cobertura del gasto público. Servicio de deuda nos está costando incluso más de 40.000 millones de lempiras al año. Son fondos gestionados en su mayoría con altos intereses y que han caído en saco roto porque nuestros males se han agravado. La pobreza se ha disparado hasta hundir al 70% de la población. La economía se ha desplomado en 10 puntos, el 40% de las empresas han cerrado y 9 de cada 10 hondureños de la población económicamente activa tienen problemas de empleo. Y si le tomamos el pulso al aparato educativo, tenemos que 1,5 millones de niños están fuera del sistema y en el sector salud. La calamidad entonces es mayúscula. Encima no hay dinero para el pago de médicos, enfermeras y otros grupos de empleados públicos que han tenido que salir a la calle para presionar por el derecho que les asiste a recibir sus sueldos y salarios a tiempo y en debida forma. Deuda sobre deuda. ¿Dónde está todo ese dinero que nuestras autoridades han gestionado en calidad de préstamos? Porque nuestro país está actualmente en peores circunstancias en todos los órdenes. ¿Cómo se interpreta que hayamos caído en el opresivo y angustioso círculo de mayor endeudamiento, más gastos, más burocracia, más impuestos y menos desarrollo socioeconómico? Vamos a tener las respuestas a estos planteamientos y qué se puede hacer en las actuales circunstancias en este último año de gobierno con nuestras invitadas, la licenciada Lilian Rivera, subsecretaria de Finanzas, el licenciado Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central, y el doctor Hugo Noé Pino, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Adelante, ¿cuál es su opinión y su percepción de todo esto que está ocurriendo y cómo salimos de esta situación tan difícil? Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Neri, Giuseppe, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde y primero leo las oraciones para una pronta recuperación de nuestro amigo Carlos Riedel y pueda superar esa enfermedad que actualmente tiene. Estoy seguro que así va a ser. Sí, en realidad el tema de discusión el día de hoy es un tema muy importante porque tiene que ver no solamente con la situación económica actual, sino que lo que viene también en el futuro. La verdad es que durante la década anterior, el endeudamiento público del país comenzó a crecer en forma muy fuerte, principalmente en los primeros 5 años de la década, con déficit fiscales bastante altos, porque hay que tomar en cuenta, Neri, que la deuda no es nada más que la contraparte del déficit fiscal. Entonces, durante los primeros 5 años, del 2010 al 2014, realmente déficits fiscales que llegaron al 7.9% en el 2013, al 6% en el 2012, 4.8% en el 2010, 4.6% en el 2011. Esto hizo que realmente se cambiara la dinámica de la deuda. Como tú expresabas en la introducción, a comienzo, en el 2010, la deuda de Honduras era de 4.000 millones de dólares. Vamos a finalizar 2021 y vamos a andar fácilmente en 15.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema que esto representa? Aparte del alto nivel de endeudamiento que tiene el país, que también se cambió la estructura de la deuda. Honduras acostumbró a tener una deuda en términos concesionales, que quiere decir con tasas de interés bajas y plazos bastante amplios, y esa estructura ha cambiado. Y esa estructura ha cambiado en parte porque se dio un aumento muy fuerte de la deuda interna durante la década. ¿Y qué significa desde el punto de vista de costos? Significa periodos de vencimiento más cortos y tasas de interés realmente más altas. Y ahí es donde viene uno de los principales problemas de la deuda, el impacto que tiene en el presupuesto público, principalmente y obviamente del gobierno central.
Hemos pasado de más o menos de pagar cerca de 6.000 millones de lempiras en concepto de deuda, de servicio de la deuda, o sea, pago de intereses más capital en el 2010, a pagar 39.000, casi 40.000 millones el año pasado. Entonces, cuando uno analiza estos 40.000 millones de lempiras que se pagaron en concepto de deuda y lo comparas con el presupuesto de salud, que es de 17.000 millones de lempiras, entonces te das cuenta de la cantidad de recursos que estás dedicando para el pago de esa deuda. Quiere decir que te quedan menos recursos para gasto en salud, en educación, para inversión pública en infraestructura, y esto le va a pegar a gobiernos futuros, porque obviamente este gobierno deja altamente endeudado al país. Y eso va a significar búsqueda de recursos que podrán lograrse, que imagino, vía impuestos. ¿Estará obligada la próxima administración a tomar su primera medida, aunque sea impopular, que tiene que ver con la búsqueda de recursos? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 años, bueno, primero te doy un antecedente. La ley de responsabilidad fiscal habla que el déficit del sector público no financiero, o sea, de todo el sector público, debe de ser 1%. Obviamente, con la pandemia y con las 2 tormentas tropicales que golpearon a Honduras, ese límite se suspendió. Porque el país requería endeudarse, dada la situación de emergencia nacional que estaba experimentando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sube a 7% del PIB el déficit en el 2020, y este año va a ser 7% el gobierno central, más o menos 5% el déficit del gobierno del sector público no financiero. ¿Y qué es lo que se ha comprometido este gobierno? A mí, desde mi punto de vista, totalmente en forma equivocada, con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno que viene realmente va a hacer ese ajuste. ¿Y ese ajuste qué significa? Significa más o menos en 2 años de bajar del 7% del déficit del gobierno central a más o menos 2.1, 2.4%. Entonces, eso va a requerir un esfuerzo tremendo. Va a depender del tipo de gobierno y del tipo de política económica que sigue el gobierno. No necesariamente más impuestos, porque yo pienso que ni las empresas ni las familias están ahora en la capacidad y en la voluntad de pagar más impuestos a los que ya se están cancelando. Entonces va a haber que buscar alternativas como eliminar exoneraciones que no se justifican, combatir frontalmente la evasión fiscal, rediccionar el gasto público hacia aquellas prioridades y en algún momento ver cuál es el campo, que no es muy amplio, de ver si se busca algún tipo de readecuación de deuda, porque si seguimos en estas condiciones vamos a tener un impacto tremendamente más alto de lo que estamos actualmente sufriendo con relación al presupuesto del gobierno central. Doctor Hugo Noé Pino, readecuación de deuda, un tema muy importante que otros gobiernos, especialmente en Latinoamérica, lo han enfrentado para salir de las crisis, pero también se ha buscado la forma de bajar los costos, especialmente en lo que tiene que ver con el sector público. ¿Recomendaría usted que se trabaje en una readecuación o se reduzca el aparato burocrático que también ha engordado y que con la pandemia hemos notado que sí es posible que se pueda dar una importante reducción, o no es posible? Aquí hay una especie de mito que se ha creado en el sentido de que el gobierno o el sector público es, digamos, exageradamente grande, lo cual yo no comparto. No
No digo con esto en que hay que hacer eficiente al sector público, que es otra cosa. Mire, ¿cuáles son los principales gastos que tiene el gobierno en términos generales en la actualidad? Sueldos y salarios. Ahí usted tiene profesores, ahí usted tiene policías, ahí usted tiene militares, ahí usted tiene personal de servicio civil. Probablemente habrán algunas formas de ahorro, en donde usted tiene que buscar un elemento muy importante en esta situación, es combatir la corrupción, Neri, porque la corrupción le lleva bastantes recursos a las arcas del Estado. Corrupción que se manifiesta, no únicamente en lo que se lleva, digamos, el funcionario público o en las coimas o en esta serie de abusos que hace directamente. Se dan, como lo señalaba el mismo presidente del Banco Central hoy en la mañana en un programa, en pagar contratos sobredimensionados de la ENEP, porque ahí alguien tuvo que verse beneficiado para poder hacer un contrato con precios por encima del mercado en el Congreso o en el Ejecutivo, y eso no se ha investigado. Entonces, sí hay espacios para hacer más eficientes, para hacer una reasignación de gasto, pero no crea, el tamaño del gobierno de Honduras no es realmente exagerado. La carga tributaria en Honduras es 18% en los mejores momentos de este gobierno, 2016, 2017. Ahora ha bajado por la crisis. La carga tributaria en Brasil es 34% y en América Latina es 21%. Sí, sí concuerdo. Doctor, esto nos deja con que la corrupción es uno quizás de los problemas que más está afectando el inflamiento que tiene Honduras actualmente en el enfrentar la parte económica. Es que la corrupción tiene tantos efectos negativos, Neri. En primer lugar, porque usted desvía recursos que debían de haber estado colocados en programas para asistir a las mayorías vulnerables del país. Pero en segundo lugar, usted, viendo la gente, ese comportamiento mina la voluntad de tributar. ¿Para qué voy a tributar? Dice la gente, si ya sé lo que van a hacer con mi dinero. Entonces la corrupción es un elemento importante. Y cuando vienen adicionalmente vinculaciones con el narcotráfico y salen contratos que se les han dado a empresas vinculadas a narcotraficantes, etcétera, entonces la situación fiscal del país no solamente se mide a partir de indicadores macroeconómicos, se miren en su contexto tal y como sucede en la realidad. Sí, muy bien, doctor Hugo Noé Pino. Le quiero comentar que tenemos invitados al señor presidente del Banco Central y a la viceministra de Finanzas, pero usted muy bien lo ha apuntado, hay negociaciones que están ocurriendo y ellos han estado en una reunión con personeros del Fondo Monetario Internacional y ya creo que en unos minutos nos van a estar acompañando porque están saliendo de la reunión. Vamos a aprovechar entonces a tener contacto con nuestro público que diariamente nos acompaña en HRN, La Voz de Honduras, TSI, el orgullo de estar informado en nuestras redes sociales. Antes, tu 14º mes rinde más en Almacenes El Titán. Aprovechalo comprando y ahorrando en tus tiendas por departamento El Titán, donde encuentras siempre variedad de productos con precios bajos y diferentes descuentos en departamentos de ropa y calzado para damas, caballeros, niños y bebés. Contamos con amplio departamento de artículos para el hogar en Almacenes El Titán. Y Cofinter es la financiera sólida y solvente del país que comunica que han bajado tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras en Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Muy bien, Giuseppe, interactuemos ahora el doctor Hugo Noé Pino y nuestro gran público esta tarde.
Bien, de inmediato, licenciado Arteaga, ya tenemos participación del público hondureño sobre la deuda pública y esta persona puntualmente nos dice: buenas tardes, solo quiero que me digan cómo pagaremos la deuda pública y por qué nos prestan tanto dinero. Este es el comentario de un hondureño. Es muy importante para poder lograr una estabilización del país, contar con personas que tengan claridad en la parte económica y dejar de estar improvisando. Ya no tenemos más tiempo luego que los personeros de este gobierno han gastado gran parte de los pocos recursos que tenemos y seguimos con la deuda de que será lo que pasará. Este gobierno actual ha dejado claro cuál es la ruta que tienen para el pueblo y si no se les pone un paro final, seguirán con este robo. Por favor, seamos serios y pongamos las cosas claras, nos dice este televidente. Buenas tardes. Una pregunta al doctor Hugo Noé Pino, que nos la responda después de la pausa. ¿El sobreendeudamiento versus sedes tendrá alguna vinculación? Nos dice esta persona. Buenas tardes. Es clara la política de endeudamiento del gobierno actual: gastar, endeudarse para pagar y no invertir. No hay que ser economista para saber que el gobierno está gordísimo y que no para de engordar. Sueldos estratosféricos y se endeuda para pagarlos. Pésimos administradores y con el arca abierta. El presupuesto es una piñata que le meten confites sin control. Lo raro es que las empresas de los políticos que son empresarios y los empresarios que los políticos no quiebran. El Estado está anémico, nos dicen, licenciado Arteaga, algunos de los mensajes que nos han llegado al número de teléfono. ¿A qué se debe el aumento de la deuda pública? ¿Será la compra de las chatarras móviles? Lo que tienen que hacer es rebajar los sueldos de los diputados, eliminar los viajes de empleados públicos, no crear direcciones que otras ya hacen las funciones. Son los mensajes del licenciado Arteaga que nos han llegado esta tarde a Carlos Riedel Presenta. Muy bien, ya vamos a resumir las participaciones del público. Vamos a una pausa, unos mensajes en Carlos Riedel Presenta y luego continuamos con el doctor Hugo Noé Pino, al igual que la presencia hoy del presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, y la licenciada Lilian Rivera, subsecretaria de Finanzas en Inversión y Crédito Público. Yanti Centro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, mejor frenado sin importar condiciones. Protege a tu familia con Llantas Toyo. Licenciado Giuseppe. Buenas tardes, Neri. El problema que el gobierno para las deudas de la NE, Hondutel, Infopsana, fíjese que el Arash no quiebra solo donde hay sindicatos, dice esta persona. Antes de aplicar un ajuste, el próximo gobierno debe pedirle al Congreso Nacional crear una ley para recuperar todo lo robado durante los últimos 40 años y parar esa corrupción que es la que empobrece a los hondureños. La deuda externa de Honduras se podría financiar con la recuperación de los fondos que han sido drenados o robados a los fondos públicos de Honduras vía corrupción e impunidad. No solo está ocurrido en la última década como son con fines políticos, siempre lo pregona la oposición, sino que el saqueo de los fondos públicos desde 1982 hasta el año 2010, 8 gobiernos y 40 años de administración gubernamental de rojos, azules y rojinegro del siglo XXI, incluyendo al indebido y multimillonario manejo de la condonación de la deuda a partir del año 2006. Muy bien, doctor Hugo Noé Pino, regresamos con usted. Resumimos rápidamente algunas de las preguntas. ¿Por qué nos prestan tanto? Estamos sobreendeudados, está gordísimo realmente el gobierno. Se puede bajar toda la parte económica con la baja de salarios o destituciones de personal. ¿Qué papel juegan los sindicatos? Bueno, muchas interrogantes, doctor. Le pasamos de nuevo el micrófono de HRN y TSI. Así es, Neri. Es interesante ver cómo las autoridades económicas de Honduras se sienten completamente tranquilas con el nivel de la deuda y le hablan que todos los análisis nacionales e internacionales señalan que la deuda es sostenible. ¿A qué se refieren cuando dicen que la deuda es sostenible? Esta se refiere a que Honduras tiene la capacidad de pagar la deuda y que así nos miran y por lo tanto nos pueden dar más préstamos. Pero es que el problema no es ese. En el mercado internacional de las finanzas, en las cuales el Fondo Monetario Internacional y la estructura del sistema financiero internacional obliga a los países a pagar la deuda, porque los obliga, si no, no le dan recursos
adicionales en estos bancos, entonces cualquiera siente que tiene la protección del sistema financiero internacional. Usted recuerda el caso específico, Neri, de los fondos buitres de Argentina. En un juzgado de Nueva York obligaron a Argentina a pagar. Entonces siempre van a haber sectores que están dispuestos a prestarle a Honduras. Pero el problema no es ese, el problema es cuántos recursos de su presupuesto usted necesita para pagar esa deuda en los próximos años. Y le voy a señalar, en los últimos 6 años hemos estado pagando en promedio entre 35,000 y 40,000 millones de lempiras solo para la deuda, solo en el servicio de la deuda. Entonces, cuando usted está hablando de una cantidad, está hablando de una cantidad de recursos que si hubiera evitado que Honduras se endeudara tan rápidamente durante la última década, entonces hubiera tenido la capacidad de dedicar esos recursos a programas de carácter social, a inversión pública en infraestructura, etcétera. Entonces ese ha sido realmente el problema. No sé si está disponible, Neri, una de las gráficas que teníamos ahí para que se mire. Entonces, pero bien, volvemos al caso específico. Fíjese, cuando el amigo que hizo el comentario pregunta si estamos sobreendeudados, yo le diría que en la actualidad cada hondureño debe alrededor de 40,000 millones, de 40,000 lempiras realmente para poder pagar el total de la deuda. Obviamente que es una carga muy pesada y la verdad es que se va a hacer más pesada para los futuros gobiernos, que son los que van a tener que enfrentar la necesidad de pagar mayor cantidad de esa deuda con mayores demandas sociales en el área de la salud, en el área de la educación, mientras lo que disfrutaron con esa deuda, una parte para obras que siempre se hacen, otra para corrupción, etcétera, pues van a estar fuera del gobierno tranquilamente, varios de ellos disfrutando de lo que lograron hacer negociando debajo de la mesa. Sí, doctor Pino, a lo largo de la historia en Latinoamérica, por ejemplo, hemos visto la parte de problemas que ha tenido Brasil, también los ha tenido Rusia, también los ha enfrentado México, pero en cierta forma se trata de alcanzar grandes acuerdos a nivel interno. Honduras se apresta a realizar un proceso electoral de carácter general y aún no vemos que los partidos de oposición o quienes aspiran a conducir el gobierno se involucran en este tema que debe de ser altamente sensible y preocupante. ¿Qué recomendaría usted en tal sentido? Bueno, Neri, ahí sí puedo señalarle, yo no quería obviamente mezclar los aspectos, pero usted sabe que yo en las elecciones internas gané una candidatura a la diputación por Francisco Morazán. Yo soy candidato del Partido Libre a una diputación por Francisco Morazán y obviamente el Libre tiene su programa económico. Varias de las cosas que yo le señalé ahora de cómo hacer el ajuste en el futuro sin perjudicar a la población es precisamente parte de esos planteamientos. Así que a mí me llama la atención cuando dicen que no hay propuestas. Propuestas hemos hecho en diferentes áreas y en diferentes momentos. Existe un plan de gobierno que presentó Xiomara Castro y que obviamente contiene muchos de los elementos que he mencionado para esta parte de la deuda, para la parte de política económica en general. Así que yo sí considero que hay alternativas, sí hay un manejo diferente de política y que precisamente debemos de darle un giro, un cambio de rumbo a la política económica para tratar de que no golpee tan fuertemente a la mayoría de los hondureños como ha sido el caso en los últimos años. Hay algunas salidas, por ejemplo, que tienen que ver con exportaciones. ¿Cómo estamos en este rubro, tomando en cuenta la existencia de una pandemia? Y también otros países asumen posiciones en cuanto a las importaciones,
practicando algunas restricciones, ya que sabemos que estamos en una situación económica difícil, pero el ritmo de vida hondureño es altamente exigente en materia de importación. Doctor Hugo Noé Pino. Me voy a referir a algo que mencionó en la pregunta anterior, Neri, porque considero que es fundamental. Usted mencionó una necesidad de acuerdos nacionales y en eso usted tiene toda la razón. Mire, a Honduras no la va a sacar de la situación tremendamente difícil que estamos experimentando ahora un solo, ¿cómo se llama? Un solo grupo, un sector, el sector empresarial o un partido o otro tipo de actores. Al país lo necesita sacar una voluntad colectiva, pero una voluntad colectiva con el conocimiento claro de los problemas que hay que resolver, en cuenta uno de ellos específicamente el problema de la deuda, porque no podemos, digamos, mantenernos con ese nivel de, se suena, pero, y así lo escuchaba yo, de que 25% del presupuesto del gobierno central en pago del concepto de la deuda pareciera sonar como que no fuera nada, pero eso quiere decir que 1 de cada 4 lempiras que usted tiene en el presupuesto del gobierno va para el pago de la deuda, y eso tiene que buscarle los mecanismos necesarios. No es una cuestión de decir que no se va a pagar la deuda, pero no tampoco decir lo primero que voy a hacer va a ser pagar la deuda. ¿Por qué? Porque eso suena muy bien a los oídos de la gente de allá afuera, porque ¿sabe qué es lo que ha pasado, Neri? Que hemos caído en un círculo vicioso completamente. Mucho de la contratación de deuda que el país se hace, y esto dentro del marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, son para pagar deuda. Y eso hay gente que no lo mira. ¿Por qué? Porque lo que le hace el Fondo Monetario Internacional a usted cuando le dice, mire, esta es su programación financiera, acá va a tener tanto de déficit en la balanza de pagos este año, en la cuenta corriente de la balanza. Para cubrir esto necesita tantos recursos y para eso necesita endeudarse en tanto. Y de allí, obviamente, ¿quién le va a dar esos recursos? Sí. Bueno, en parte se lo van a dar los organismos financieros internacionales y en parte el endeudamiento interno, y en parte, que es lo que ha usado el gobierno ahora, la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional. Sí, porque independientemente de cuál sea la situación, sabemos que nos tocó pagar por lo menos hasta ahora, un tramo de $500 millones, pues colocado en el 2013, y otro que vamos a pagar el próximo año, que costó un ojo de la cara desde el punto de vista del pago de intereses. Entonces, ese tipo de cosas hay que discutirlas, plantearlas, pero en colectivo. Lo que pasa es que aquí las decisiones, el gobierno considera que solo ellos saben, que solo ellos pueden hacer. Que doctor, le pido una disculpa, pero ya tengo aquí a don Wilfredo Cerrato. Está muy bien su planteamiento porque nos sirve como una especie de referencia y como un resumen de lo que hemos hablado, que tiene que ver con el endeudamiento que tiene Honduras, sus dificultades y cómo salir de esta problemática. Y una primera recomendación que podríamos tomar en cuenta que ha hecho el doctor Hugo Noé Pino es quizás realizar un ajuste en la parte de los impuestos que le tocará a la próxima administración. Bueno, pero aquí está don Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central. Don Wilfredo, revise su micrófono si estamos listos para escucharlo. Acaba de estar en una reunión también con Fondo Monetario Internacional y han habido algunas preguntas referentes a este tema de por qué nos prestan tanto o si estamos sobreendeudados, etcétera, etcétera. Licenciado Cerrato, mucho gusto en saludarlo, muy buenas tardes y bienvenido. Sí, gracias, don Neri Arteaga, y disculpe que entramos tarde, don Hugo, disculpe también que se le haya interrumpido y disculpe también que entramos tarde. Estábamos con los amigos de la misión técnica del FMI que están preparando el informe para el directorio. Precisamente estábamos reunidos en Gabinete Económico. Escuché una parte de lo que mencionaba el doctor Hugo Noé Pino y ante su pregunta, pues, lo que tomé aquí, don Neri, es ¿por qué nos prestan tanto? Yo sacaba hoy una estadística muy importante
Y bueno, en el 2013 la situación fue bastante dura, hay que reconocerlo, no había ni para pagar sueldos y salarios, no digamos hacer inversión social o inversión pública. Y sí, tuvimos que recurrir a bono soberano, como bien lo dice don Hugo, para pagar precisamente sueldos. Y eso era sinónimo de un tema de riesgo. Luego hubo un compromiso muy fuerte de hacer una reforma fiscal y un compromiso muy fuerte como miembros del Gabinete Económico de implementarla y llevarla a la práctica. Y tuvimos hasta el 2019 avances muy importantes. Se introdujo una ley de responsabilidad fiscal que nunca antes se había introducido. Recuerdo cuando estaba como ministro me decían si estaba seguro porque era una camisa de fuerza y que ya íbamos a llegar a las elecciones. Y yo más bien le decía al equipo en ese tiempo que precisamente lo miraba como para un bien de Honduras y para el bien mismo de mi persona como autoridad en ese entonces, porque me iba a ayudar a saber decir que sí a lo responsable y decir que no a lo irresponsable. Y bueno, tuvimos índices macroeconómicos mejorados en el 2019. Hay un dato bien interesante de la deuda pública de Honduras en relación a su PIB. En el 2018 fue 43.2, en el 2019 fue 43.9, casi igual la relación deuda-PIB. Ante su pregunta, ¿por qué nos prestan tanto? Pues como lo platicábamos en la mañana con uno de sus colegas, es bien sencillo. Tenemos 20% menos de tributos y tenemos más gastos. ¿Qué se hace ahí entonces? Bueno, si se me caen el equivalente a 20 mil millones de lempiras en impuestos, pues yo tengo una alternativa que es cortar los gastos por ese valor. La otra alternativa es que si no puedo cortar los gastos por ese valor, pues tendré que endeudarme. Y lo que nos pasó es que no podíamos cortar esos gastos, más bien vinieron otros gastos. Y a nadie se le ha ocurrido un tema de impuestos, aunque podemos hablar en otro espacio sobre ese tema. Entonces, ahí está la primera pregunta, ¿por qué más deuda? Bueno, está la estadística, datos, no opiniones, que el 43.2% fue la relación deuda-PIB en el 18 y 43.9% en el 2019. En el 2020 aumentamos a 54.8% precisamente por caída de tributos, no hay más impuestos, hay que cumplir los gastos y hay que cumplir otros gastos. Y hoy compartía yo un común denominador de Centroamérica. Costa Rica pasó de 73 a 79 relación deuda-PIB. El Salvador de 73 a 92. Guatemala, el que menos se movió, de 27 a 31. Nicaragua de 57 a 65. Honduras de casi 44 a casi 55. Mire, Dominicana de 50 a 79. Panamá de 46 a 70. Entonces, el común denominador es ¿por qué les prestan tanto a todo? Pues precisamente hay una emergencia, los países tienen un gran reto por el lado fiscal, y que me disculpe la autoridad Lilian, que hoy representa a CEFIN, que le tome de su campo, pero básicamente contestar esa pregunta. Y bueno, y también ¿por qué nos prestan tanto? Bueno, si no hubiéramos puesto en corregir lo mal que estaba macroeconómicamente el 2013, no hubiéramos tenido los espacios que tenemos hoy. Y hoy tenemos mayor necesidad de deuda, de recursos, y hay que reconocerlo. O es impuesto, o es menor gasto, o es más deuda. Se ha escogido más deuda. Sin embargo, a pesar de necesitar más deuda y que vivimos en un ambiente de más certidumbre, el costo de la deuda promedio de Honduras a lo interno y a lo externo hoy en día es a un menor costo que antes, precisamente porque hay una mejor credibilidad que lo que había hace 6, 8 años. Y también el doctor Hugo Negro conoce muy bien, el Banco Mundial tiene una metodología de análisis de sostenibilidad de deuda, es la misma que evalúa el FMI, se han creado capacidades en CEFIN para hacer esas mediciones, y coincidimos en la medición de la autoridad
CEFIN con la medición que hizo el fondo, Sí. donde se estima que la capacidad de honrar sus compromisos Honduras la sigue teniendo. Sí, licenciado Cerrato, pero quiero aprovechar, también le doy la bienvenida, sabemos que han tenido dificultades para conectarse por estas sesiones a la licenciada Lilian Rivera, pero rápidamente le quiero preguntar, se dice que Honduras tiene muchas posibilidades económicas a través del banco que usted preside, que tiene fondos y que ustedes perfectamente podrían hacerle un préstamo puente a CEFIN y no acudir en forma directa a Fondo Monetario u otros organismos. ¿Puede salir internamente de su problemática Honduras con un préstamo puente de Banco Central a CEFIN? Si me permite, Lilian, debo reconocer que la última vez que Banco Central de Honduras le prestó a CEFIN fue cuando tuve yo la oportunidad de ser ministro de Hacienda. Y hoy más que nunca entiendo lo peligroso que eso fue. Número 2, los préstamos que CEFIN ha tomado del BCH básicamente son los préstamos que el Fondo Monetario le otorga al Banco Central. Pero como el Banco Central no tiene problemas, Honduras no tiene problemas de balanza de pagos, en la cláusula del acuerdo con FMI dice que Banco Central le puede trasladar esas facilidades a ese fin, y quien las paga ese fin al Banco Central y el Banco Central al Fondo Monetario. Entonces, lo que recibió ese fin no son recursos que estaban en el balance del BCH, sino fueron recursos que entraron al balance del BCH y básicamente se le otorga la misma facilidad. Pero no ha habido, y lo que tenemos contemplado este año y para los próximos 2 años, no se contempla que exista un préstamo de recursos propios del Banco Central a CEFIN. De nuevo, por la credibilidad, por el acceso a bilaterales, multilaterales y también a mercados, CEFIN tiene identificados los recursos, las fuentes de financiamiento para el presupuesto de este año y para el presupuesto de los próximos 2 años, que es lo que recientemente acabamos de aprobar en Comisión de Crédito Público, que lo compone BCH y CEFIN del marco de macro fiscal de mediano plazo. Sí, licenciada Lilian Rivera, y vamos a quedar en deuda con ambos, con el señor presidente del Banco Central y la licenciada Rivera para una próxima comparecencia. Pero licenciada Rivera, ¿cuál es la situación de las finanzas en este momento? Estamos observando que hay reclamos, hay comentarios de que ha engordado las finanzas, también tenemos problemas para poder tener disponibilidad de fondos en yen, en dólar o en euros para poder estar amortizando todo este tipo de deuda. ¿Pudiera usted darnos un comentario de cuál es la situación de las finanzas y cómo visualiza usted la posibilidad de una salida? Licenciada Lilian. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos y a la población hondureña. Bien, como ya se ha comentado y como es de su conocimiento, Honduras está viviendo una situación sin precedentes. El año pasado vivimos una doble crisis, tanto por la pandemia como por los efectos generados por las tormentas tropicales ETA y OTA, que dejaron alrededor de 2.100 millones de dólares en daños y pérdidas en diferentes lugares a nivel nacional. Todo eso, esa crisis pues nos generó una caída dramática de ingresos de más de 23.000 millones de lempiras, que representa un 21% respecto a lo presupuestado, y en ese sentido, pues para dar respuesta oportuna a la población, tanto en gasto sanitario como en todos los temas de las emergencias por los fenómenos naturales, tuvimos que recurrir a financiamiento para poder dar respuesta. Sin embargo, es muy importante mencionar que el manejo del endeudamiento está dentro de los estándares internacionales, y pues vamos gestionando deuda de acuerdo a la capacidad del Estado y en condiciones sumamente favorables, es decir, plazos hasta de 40 años, periodos de gracia de 5 años y tasas de interés sumamente bajas, alrededor de hasta el 2% en el caso de la deuda externa.
Hemos realizado un manejo responsable y eso pues ha sido avalado por entes independientes como es el Fondo Monetario Internacional en su reciente evaluación, la cuarta evaluación del programa, que la aprobamos satisfactoriamente. Igual la semana pasada tuvimos los resultados de la evaluación de Standard & Poor's, que nos mantiene la calificación de riesgo país en BB-, que es la calificación más alta que hemos obtenido en la historia desde el año 2017 y que la hemos mantenido a lo largo de estos últimos 5 años. Y de hecho es importante mencionar que Honduras junto con República Dominicana son los únicos países de la región que hemos logrado mantener la calificación crediticia en los últimos 5 años. Países de la región como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica han tenido una baja, una revisión de la revisión de sus calificaciones. En ese sentido, pues todas las gestiones que hemos estado realizando para asegurar contar con los recursos para atender a la población hondureña que hoy se encuentra en situación de vulnerabilidad, como ser el gasto sanitario, hemos adquirido pues recursos para tanto medidas de compensación social, atención en los triajes, ahora pues con la adquisición de la vacuna que es tan necesaria y que es determinante para la reactivación económica. Igualmente, para todo el proceso de reconstrucción enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible, que se incluyen acciones encaminadas a la reactivación económica y a generar mayor dinamismo en la economía a través de inversión pública que genere empleo, que ayuda pues a obtener que las familias tengan sus ingresos y poder atender sus necesidades básicas. Igualmente, se tienen contempladas acciones para MIPYME, que representa el 70% de ingresos del empleo aquí en Honduras, y hemos estado pues realizando acciones para contar con los recursos de forma oportuna. En el tema del endeudamiento es muy importante mencionar que se hace un análisis de sostenibilidad de deuda enmarcado en la política de endeudamiento público a fin de tener un perfil de deuda balanceado de acuerdo a la capacidad del Estado para hacer frente a esas obligaciones y cubrir y tener financiado el total del presupuesto general de la República, tanto de este año, igual que se tienen las previsiones contempladas en el marco macrofiscal de mediano plazo que recientemente se acaba de aprobar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Lilian Rivera. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le vamos a dar oportunidad al doctor Hugo Noé Pino para que plantee alguna reflexión sobre lo que ha escuchado y pueda hacer una pregunta, si gusta, en la parte final al señor presidente del Banco Central, don Wilfredo Cerrato, y a la licenciada Lilian Rivera. Vamos a la pausa rapidito y ya regresamos en la parte de conclusiones en Carlos Riedel Presenta. Vamos al cierre. Carlos Riedel presenta esta tarde invitados don Wilfredo Cerrato, la licenciada Lilian Rivera y el doctor Hugo Noé Pino, cortesía de Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, que comunica que han bajado las tasas de interés para toda clase de préstamos. Aprovecha tu 14º mes que rinde más en Almacenes El Titán, comprando y ahorrando en todas sus tiendas por departamento. Doctor Hugo Noé Pino, por cuestión de tiempo vamos a cederle a usted para que haga una pequeña reflexión y si quiere un agregado y una pregunta a la licenciada Rivera y a don Wilfredo Cerrato para despedirnos en el programa. Adelante, doctor Hugo Noé Pino. Un saludo al licenciado Cerrato y a la licenciada Rivera. Me da pesar realmente que hayamos tenido la oportunidad de interactuar en este diálogo sobre la situación económica de Honduras desde el comienzo, pero yo quisiera referirme a varios puntos que han sido mencionados y que mencioné a través del programa. Primero, hay una gráfica del crecimiento de la deuda que ustedes pueden apreciar, y ese crecimiento de la deuda nos da de que en el 2010 tenía endeudamiento. A la licenciada Rivera solo le quisiera hacer la observación de que cuando ella dice que las mejores las condiciones de la deuda son mejores que en el pasado, habría que referirse a qué punto, porque yo le voy a decir, en el pasado casi el 90% de la deuda de Honduras era con los organismos financieros internacionales en términos concesionales, y ahora la estructura de la deuda ha cambiado mucho. Ahora tenemos deuda interna, que es realmente
menos periodos de tiempo y más tasas de interés más altas, y tenemos bonos soberanos en el mercado internacional. Y esto, por muy, digamos, satisfactorio o aceptable que sea una tasa de interés, siempre es más que en términos concesionales. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo sé, Neri, sí, me da mucho pesar porque hubiese sido muy productivo este intercambio. Pero vamos a tener otra oportunidad. Hemos tenido hoy la fortuna de poderlos encontrar y el país lo agradece porque es de beneficio para Honduras en términos generales. Licenciada Rivera, muy agradecido por habernos acompañado. Su acotación y una reflexión o respuesta a lo que ha dicho el doctor Hugo Noé Pino. No, muchas gracias por este espacio que nos permitió brevemente compartir acerca de la situación del endeudamiento y de las finanzas públicas en Honduras. Sí es muy importante mencionar y hacer énfasis que una vez que nosotros pues ya contamos con la ley de responsabilidad fiscal, los niveles de endeudamiento se frenaron y fueron siendo más estables a lo largo de estos años, que pues esto nos permitió tener esa fortaleza para afrontar la crisis que hoy estamos viviendo. También pues recordar que nosotros estamos trabajando como gabinete económico en retomar hasta la senda de la sostenibilidad fiscal y en el 2023 pues se espera ya volver a los niveles de déficit fiscal aceptables, y esto pues para poder contar con esa facilidad y acceso a recursos para poder financiar programas y proyectos de inversión pública. Solo un breve comentario con el tema de la deuda interna. Es también muy importante resaltar que el endeudamiento interno es parte pues fundamental del manejo de la gestión del endeudamiento, porque recordemos que reduce choques externos porque es contratada en moneda local. Entonces no es en sí que el hecho de que tengamos niveles de endeudamiento interno elevados o que haya cambiado la proporción de la estructura del endeudamiento no significa que sea malo, es parte del manejo adecuado y de las gestiones que realiza la Secretaría de Finanzas con el endeudamiento público. Gracias. Sí. Gracias, licenciada Rivera. Licenciado Cerrato, muchas gracias por habernos acompañado. Unas palabras de conclusión, por favor. Así rapidito, como dice el doctor Hugo Noé Pino, será un placer conversar en otros espacios. No quiero sonar a excusas, el doctor lo preguntaba y sí, en el 2012-13 nos encontramos con una situación bien difícil. Recordemos el 2009, una crisis política, una crisis financiera internacional, hizo que hubiera una caída del PIB del 2%, menos actividad económica, menos tributos, la necesidad de que el Estado invirtiera fuertemente social e infraestructura, y eso creó un déficit, como bien lo dice el doctor, de casi 8. Lo importante aquí es que en ese espacio que tuvimos, el déficit fiscal en el 2019 fue de 0.9. Incluso pero no fueron las elecciones, licenciado Cerrato. ¿Cuáles, doctor? Las del 2013. Las del... bueno, la crisis política, como le decía, crisis financiera, las elecciones, creo que hubieron otras más bien más complejas que la del 2013, pero en eso usted conoce mucho. Pero de nuevo, más que hablar de mucho tiempo atrás, la verdad que nos sentíamos muy contentos que el 2009 llegamos a bajar ese déficit fiscal, porque como bien lo dice el doctor, de mucho riesgo ese endeudamiento. Hoy tenemos esta crisis, pandemia y 2 tormentas, igual no hay que llorar, estamos en este momento para hacerle frente y hay que aprovechar estos recursos para usarlos bien y de acuerdo, y lo hemos platicado a nivel del gabinete, esto tiene un límite, no es que de aquí en adelante vamos a seguir con tasas de 91% como El Salvador, porque tampoco es ese índice, hay que ver el análisis de capacidad de pago. Ellos tienen 91, nosotros tenemos 54, no quiere decir que tenemos 30% más de margen. Estoy de acuerdo ahí que no es así, hay que revisar siempre la capacidad de honrar las deudas. Gracias. Sí, ahora, pero me queda una duda. Licenciado Cerrato, y le quiero plantear directamente al doctor Pino. ¿Por qué, doctor Pino, usted no plantea respuestas o soluciones futuras y se enfoca en lo que ocurrió en el año 2013?
No, yo lo puse como ejemplo, Neri. Es que eso es lo que se llama el ciclo político electoral, que los primeros 2 años baja el déficit fiscal y posteriormente sube. Sí. Pero yo quiero finalizar con esto y quiero llamar la atención tanto de la licenciada Rivera como del licenciado Cerrato. Miren, los indicadores de la deuda es muy importante tomar en cuenta no solamente los porcentajes del PIB, que es importante. Ya antes hablábamos de 40% el límite, pero adicionalmente lo más importante en la actualidad en Honduras es el peso que tiene dentro del presupuesto. Y cuando la licenciada señala de que la deuda interna puede ser interna, y yo estoy de acuerdo con usted que se va a pagar el Empira. Pero si estamos pagando 25% del presupuesto del gobierno central en servicio de la deuda, estamos en problemas. ¿Licenciada Rivera? ¿Hola? Sí, no, solo brevemente comentar que sí estoy totalmente de acuerdo. El indicador de PIB entre deuda es un indicador nada más. Sin embargo, siempre lo más importante son los indicadores de liquidez. Y nosotros estamos muy de acuerdo y cuidando pues esa relación y el peso que representa el servicio de deuda en la administración central. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que pesa el 25% y es considerable, nosotros mantenemos disciplina de pago, contamos con los recursos, con la movilización apropiada y la gestión adecuada de las finanzas públicas para poder hacer frente a estas obligaciones, y continuamos manteniendo voluntad y capacidad de pago, y eso pues lo respaldan los organismos internacionales como entes independientes y las calificadoras crediticias de riesgo país. Una conclusión que hizo el doctor Hugo Noé Pino, doctor, usted dijo que tendrá que hacer un ajuste en la nueva administración. ¿Mantiene ese punto de vista? Bueno, yo ahí me tomaría la libertad de preguntarle al licenciado Cerrato, porque me ha llamado mucho la atención como gobernador del Fondo Monetario Internacional. Yo siempre pensé, licenciado Cerrato, que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional eran con gobiernos, no con estados. Y me llamó la atención que en la última revisión aparece que el gobierno de la República se compromete a reducir el déficit fiscal en los próximos 3 años al 1% que señala la ley de responsabilidad fiscal. ¿Bajo qué criterio el gobierno, si va a haber un nuevo gobierno a partir de enero del próximo año, se comprometió a esta decisión? Sí, don Hugo, con todo gusto. Y es correcto, el FMI negocia con gobiernos, incluso yo propuse dentro del gabinete y al Fondo Monetario Internacional que empezáramos a estructurar un nuevo acuerdo que tendría que ser cerrado por las nuevas autoridades, como un aporte del gabinete a las nuevas autoridades. Fueron bien prudentes y aconsejaron terminar esto porque, claro, se negocia con gobierno. También existe una ley como parte de la ley de responsabilidad fiscal de diseñar un marco macrofiscal que abarca 2 años siguientes al presupuesto aprobado. Y sobre eso trabaja el equipo actual. La nueva autoridad podrá tomarlo o podrá dejarlo. A mi criterio es muy importante que gente que ha venido manejando la materia económica deje una recomendación o deje un aporte que de nuevo el gobierno que venga podrá definir si lo sigue o no lo sigue. Pero es correcto lo que usted dice, doctor, se negocia con gobiernos y este acuerdo termina, lo ampliamos a que termine en diciembre. Está un marco macrofiscal que el nuevo gobierno lo tendrá que revisar si está de acuerdo o no está de acuerdo con él. Sí. Muy bien, licenciado Cerrato. Muchas gracias, doctor Pino, licenciado Cerrato y licenciada Lilia. Okay. Muchas gracias, muy agradecido. Doctor. Bendiciones a ustedes. Igualmente, licenciado. Muy bien, mucho gusto. Lilia, gracias. Mucho gusto, licenciada Rivera. Saludos a todos, muchas gracias. Bueno, quien ha ganado esta tarde es el gran público de HRNIT, y el orgullo de estar informado porque hemos tenido un diálogo importante sobre
algo que es trascendente para Honduras, y es su capacidad económica de endeudamiento y de continuar con todos estos programas que son de mucha importancia y que pueden incidir en la vida de las personas, porque la pobreza es la principal consecuencia que tiene el no cumplimiento o el endeudamiento. Concluimos así esta tarde nuestro programa. Una disculpa a la Chicharra y todo su equipo que ya está listo aquí, pero estábamos tratando de salir de la mejor manera esta tarde de este programa. Buenas tardes a todos.